poderoso, invencible, admirable, grande es fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, y es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Admirable, grande es fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, poderoso, invencible, admirable, grande es fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Gloria a Dios, hermanos. Saludos y bendiciones. Es un placer el poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Reciban bendiciones siempre, va de parte de nuestra persona, parte de la iglesia de Cristo Gosén, ubicados en la ciudad de Salinas, California. Me gustaría, como siempre acostumbramos a hacerlo, amigos y hermanos que nos están sintonizando, me gustaría que se unieran con nosotros. Vamos a empezar a orar en este día. Le vamos a pedir al Señor que Él sea el que en este día Él derrame de su presencia, sobre todo que Él, a través de su palabra, pues Él pueda hablar a nuestros corazones, que es lo más importante. Estamos aquí porque necesitamos del Señor, necesitamos de su palabra. La palabra es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que cambia al ser humano. Y yo le invito para que usted, ahí donde está, amigo y hermano, se una con nosotros y le pidamos a Dios que sea Él el que en este día derrame de su espíritu. Y ahí cierra sus ojos, pónganse con su familia y digámosle al Señor: Señor Jesús, en este día, Padre, veremos delante de ti para pedirte, Jesús, que tú nos limpies, que tú nos laves, que nos purifiques. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, perdona todas nuestras ofensas, todos los errores cometidas en este día, Señor, sea cualquier pecado, Dios, perdónanos. A la audiencia, Jesús, a nuestros hermanos que nos van a estar sintonizando, a cada persona, Jesús, en este día reunidas, te pido, Jesús, para que tú purifiques el ambiente, el corazón, que tú quites todo estorbo espiritual que se quiera presentar en los hogares, en cada familia, Padre. Quita, desaloja de los hogares todo estorbo de las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús, sobre todo, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones. Y no permitas, Señor, que nada estorbe, no permitas que nada distraiga la mente de las personas, los corazones, Jesús, que puedan estar cautivos por tu Santo Espíritu en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te lo pedimos en este día, Padre. Bendice la audiencia, sobre todo, Jesús, que en este día, Padre, esta palabra pueda ser de bendición en cada persona que nos va a estar oyendo. En cada vida, Jesús, te lo pedimos en este día, Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, que no solamente las personas que nos van a estar viendo a través, Señor Jesús, de la repetición, Jesús, te pedimos para que las personas puedan encontrarse con el mensaje de salvación, Padre. Que esta palabra pueda abrir los corazones por el poder de tu Santo Espíritu y que llegue la salvación, Padre, a las familias. En tu nombre te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre. Si alguien está pasando necesidad, si alguien está titubeando en su fe, Señor, te pido para que este mensaje, Padre, fortalezca sus vidas. Que este día, Padre, puedan recibir de tu presencia la fortaleza del cielo.
En el nombre de Jesús, Padre, te vamos a autorizar en este día. Reprendemos toda posición de las tinieblas, toda fuerza de maldad que se quiera levantar, Señor, sobre tu pueblo, sobre la audiencia. En el nombre de Jesús le ordenamos que se aparte, que se vaya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, en este día. Sobre todo, Jesús, por tu iglesia, Jesús, que puedan recibir de tu Santo Espíritu, Jesús, la fuerza y sobre todo un despertar, un toque especial de tu Espíritu, Señor. En tu nombre te lo pedimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, recuerden, siempre les hacemos le traemos este recordatorio, si por cualquier caso, amigos, están necesitados o pasando una necesidad, déjanos saber a través de Messenger para orar por ustedes. Si necesitan consejo de la palabra, déjenos saber también. Cualquier necesidad, siempre estamos aquí para servirles. Y me gustaría aprovechar un poquito el tiempo, hermano. Y vamos a estar hablando acerca, el Señor nos ponía esto, no se alcanzó usted a sintonizar ahí o ver el título, le hemos puesto por la fe es probada o probando nuestra fe, porque usted, amigo, o hermano, usted tiene que saber que las escrituras o la palabra de Dios claramente hablan y dicen que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y por qué es tan importante la fe del creyente? Porque la fe, amigos, es la que nos acerca a Dios. Por la fe, usted puede ver el capítulo 11 de Hebreos, ahí están los héroes de la fe, pero por la fe es que uno se acerca a Jesús, hermano, por la fe en el Hijo de Dios. Y el diablo, por eso siempre él se ha interesado de apagar la fe de los creyentes o hacer que las personas duden, de la salvación o del evangelio. Esa es la tarea más grande de Satanás, es estorbar el plan de Dios. Y recuerda que la escritura o la palabra siempre es bien clara, dice que el justo por la fe vivirá. Y me gustaría empezar, pues yendo al capítulo 11 de Hebreos, hermano. Yo le voy a invitar, para que usted abra el capítulo 11. Le doy unos segunditos. Aquí se los pongo en pantalla. Vamos a estar viendo, ahí les doy unos segunditos. Vamos a estar viendo el versículo 6 en adelante, hermanos. Le doy un segundo. Ahí está el capítulo 11 de Hebreos. Se lo voy a leer. Dice la bendita palabra. Pero dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Una vez más, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Fíjese, hermano. Y ahí pues, hasta le vamos a dejar, Pero uno tiene que creer que Dios existe, hermano, para poder acercarse. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista, por lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es espíritu y es una realidad. Y es donde muchos no les cabe en su cabeza, hermano, porque no tienen fe. Nosotros caminamos por fe, por la fe en el Hijo de Dios, en sus promesas, en su palabra. Y la persona natural, por eso se frustran muchas personas, porque quieren tratar de comprender el evangelio, cuando eso es poder de Dios, hermano. Y esto es poder de Dios, amigos. Y si quiere ir, hermano, si quiere, digamos, ahí sigamos ahí en el 7, Pero dice, por fe, no cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y coheredó la justicia que se obtiene por la fe. Pero fíjese, cuando Dios, hermano, le habló a Noé, ¿qué impacto habrá hecho esa palabra? Que Noé lo dejó todo, hermano, y se dedicó a salvarse, a salvar a su familia, pero creyó a Dios. Él creyó a Dios. Yo me imagino, hermano, cuando empezó a construir el arca, fíjese,
acuérdense que nuestra fe es probada, porque Dios prueba nuestra fe y el enemigo también ataca para hacernos dudar de la existencia de Dios o de la protección de Dios. O sea que no creas que el evangelio es fácil, el evangelio va a haber luchas, vamos a cruzar desierto, vamos a hacer muchas pruebas, vamos a ser atacados por Satanás, porque ese no se duerme, sino que anda como león rugiente a ver a quién se devora, dice la palabra de Dios. Pero siempre uno tiene que estar agarrado de las promesas de Dios, agarrado de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo me imagino, hermano, cuando Noé empezó a construir, vino el desánimo, vino el ataque de las personas, la burla, la acechanza de Satanás. Porque dice que duró 120 años predicando, fíjese, el evangelio. Pero yo me imagino que tuvo que tener ayudantes, hermano. Tal vez él contrató a gente que le ayudara para construir ese enorme proyecto que tenía, que Dios le había dicho. Y tal vez esa gente, tal vez, ¿y para qué estamos haciendo esto, Señor? ¿Vale? Decían, no, porque Dios dijo que va a haber un diluvio y se reían tal vez, pero como no estaba pagando hoy la obra, pero imagínese, tal vez pero ¿usted cree que no fue acechado por las personas para que dejara de construir eso, el proyecto de Dios? Pero dice, hermano, ahí se lo pongo rápidamente, pero dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, fíjese, obedeció, construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y heredó la justicia que se obtiene por la fe. Fíjese. Como digo, por la fe, Noé siguió construyendo, siguió predicando. Porque el que llama, transmite de su espíritu, hermano. Porque pues nuestra humanidad no se puede agradar a Dios. Cuando Dios lo llamó, Dios también le puso de su espíritu para que siguiera, para que se esforzara, para que siguiera en los planes de Dios. Cuando Dios llama, Él pone su espíritu, hermano. Amigo va, tal vez. Porque uno no puede, pues nuestra misma naturaleza no puede agradar a Dios. Porque fallamos. Nuestra fe es débil. Nuestra fe es débil como seres humanos. Uno no cree de por sí. Y, bueno, y no me gusta a veces compartir cosas de mí, pero yo recuerdo cuando Dios me habló, yo nunca había ido a una iglesia, pero Él puso, yo sentí literalmente cuando Dios me habló, hermano, que algo pasó en mi vida. El Espíritu resucitó en mí, el Espíritu de Dios entró y le dio vida a mi espíritu. Y algo, y hermano, amigos, yo no sé si ustedes comprenderán eso, pero algo literalmente aconteció en mi vida. No fui la misma. Mi vida, todo como que se abrió una dimensión espiritual que a veces no hay manera de expresarse, de poder compartirlo, porque ese día, hermano, mi vida fue diferente. Yo entendí que en verdad que que existía un Dios y que era real. Y aquí es donde la gente no choca, y no entiende, no comprende por qué, porque su espíritu está muerto. Solo el Espíritu de Dios, cuando uno lo recibe, toma vida. Pero Noé, fíjese, él siguió predicando. Imagino que vino el ataque de las personas, porque Satanás no se queda con las manos cruzadas, sino que busca la manera cómo estorbar a los hijos de Dios. Sobre todo a que uno titubee su fe. Pero nosotros vamos a ser probados de parte de Dios. ¿Para qué? Porque como les decía al principio, el justo por la fe vivirá. Porque caminamos por fe y no por vista. ¿Pero para qué? Para que uno crezca, para que acimiente su fe en el Hijo de Dios, en sus promesas, en la palabra. Y uno pueda desarrollar y crecer para estar fuerte cuando vengan los embates del enemigo. Pero si que sigamos. Y otro ejemplo que podemos hablar fue el pueblo de Israel. Porque Dios los sacó con mano poderosa, Acuérdense que el pueblo de Israel estaba preso en Egipto. Y Dios a través de prodigios, de maravillas, los sacó de la esclavitud. Y los llevó rumbo al desierto,
Y ellos vieron la mano de Dios, vieron la provisión, cómo partió el mar rojo, vieron cómo descendió maná del cielo, miraron la columna, la nube ¿va? Y la columna de fuego en el desierto, fíjese. Y tantas maravillas que Dios hizo. Y todas las maravillas que hizo a través de la mano de Moisés, fíjese. Y aún en el desierto, su fe, hermano, dudaron de Dios, renegaron contra Dios. Y dice la palabra de Dios que eso fue un ejemplo y figura para los que vivimos en estos tiempos finales, fíjese. Como nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien seguros, hermano, de en quién hemos creído, dónde está nuestra fe, cómo estamos delante de Dios, porque nuestra fe va a ser probada de parte de Dios. ¿Para qué? Para que cimentemos, para que crezcamos ¿cómo dice? En la madurez espiritual, hermano, para que cimentemos, para que caminemos fuertemente en el evangelio, rectamente, que nos vengan los vientos y no hagan titubear, no tambaleemos, ¿va? Sino que nos mantengamos firmes, porque Satanás va a atacar. Y el trabajo de Satanás es apartarte del camino de Dios. Porque, hermano, y el ejemplo más claro es cómo Dios mismo tentó a su hijo para probarlo, fíjese. Y está tremendo, ¿va? Pero no sé si alcanzamos a leer este versículo, hermano, aquí rápidamente. Pero fíjese, el versículo ese que les comentaba, 1 Corintios 10, 11, fíjese. Pero dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree está firme, que tenga cuidado de no caer. Fíjese. Pero ¿qué dice? Que todo eso que les aconteció a todos los que están en las Escrituras, hermano, no nomás al pueblo, sino todos los ejemplos que están aquí plasmados en la Escritura, la palabra de Dios quedó como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los hoyos donde ellos cayeron. Porque muchos, hermanos, titubearon, desobedecieron, no creyeron. Ahí está Judas, el ejemplo más claro. Lo tuvo todo, hermano, ya estaba. Ya Dios le había llamado. Pero le falló la fe en algo, hermano. Amigo, su fe falló. Puso su mirada en los bienes de la tierra y no en las cosas de Dios. Porque dice que Satanás entró en su corazón. Entró en su corazón. Porque el trabajo de Satanás es apartarte de la voluntad de Dios. Especialmente si Dios te llamó, hermano. Si Dios te llamó, tiene un propósito, un plan y lo va a desarrollar, lo va a hacer. Pero el ejemplo más claro, hermano, bien bonito es que si Dios mismo tentó a su hijo o lo provoca, en otras palabras, va, porque pues no fue tentado porque dice que Dios no tienta a nadie ni, ¿verdad? Pero él probó a su hijo. Él lo probó. Y si lo probó a su hijo, su fe, hermano, ¿cómo no nos va a probar a nosotros? ¿Verdad? Pero si quiero, leámoslo aquí. Aquí se los pongo, va, rápidamente. Aquí está. Pero dice, mire, vamos a ver ahí Marcos 1. Vamos a ver el versículo 12. Dice, después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Fíjese. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Y los ángeles le servían. Una vez más, después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Pero usted sabe lo que acontece, y se lo voy a parafrasear o se lo voy a poner en palabras para que usted me entienda qué es lo que estaba haciendo Satanás. Lo que él buscaba la manera, porque Satanás decía, pues si tú eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Lo empezó a atacar, hermano, lo empezó a la acechanza de Satanás. Pero Jesús, hermano, él sintió el peso
de la humanidad, porque Él iba a dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Hasta él hace esta oración, va, Padre, si tú quieres, pasa esta copa de mí, va. O sea, en otras palabras, Señor, pues si, o en otras palabras, se lo pongo así, va, pero Señor, si es necesario que no tenga que morir, va, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese, porque Él sintió el peso, el rigor, la opresión satánica. Porque Satanás lo acechaba, estaba encima, hermano. Si nosotros a veces con un demonito ahí estamos sufriendo, hermano. Ay, pero imagínense las potestades sobre Jesús, porque era el Cordero de Dios. Pero fue probado en su fe. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Pero pide, lo que a mí me llama la atención, amigos, va que dice, ahí estaba 40 días viviendo entre las fieras. Y cuando venció, entonces los ángeles le sirvieron, hermano. Pero ¿qué estaban haciendo las fieras? Por si fallaba. Fíjese, eran los espíritus, las potestades. Estaban entrando. Si haga negado, si haga su voluntad, fíjese, ahí estaban para destruirlo. Pero como venció, los ángeles le servían. Y muchas veces así nosotros, hermanos, a veces pasamos, nuestra fe es probada para ver cómo estamos delante de Dios. Si en verdad estamos bien agarrados, porque dice la palabra de Dios, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que el necio va a construir su casa sobre la arena. Y que vienen las aguas, los vientos, va. ¿Y qué pasa? Su casa se desmorona. ¿Por qué? Porque estaba asentada en la arena. Pero el otro edificó su casa sobre la roca, va. Y esa casa permaneció porque su fundación estaba fuerte. Así nuestra fe. Si tu fe está cimentada, está bien puesta sobre la palabra de Dios, venga lo que venga, nada te va a sacudir. Aunque como la palmera, dice la escritura, va, que la palmera viene el viento y se dobla, va. A veces parece que se van a quebrar. Pero la palmera, mire, hermano, se casi tientan los suelos, pero no se quiebran. Así la palabra de los justos, va, como las palmeras son. Así nos hace figura que el creyente en Dios es como la palmera, bien parada en Dios. Y así debe ser uno en su fe en Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que mantenernos rectos, agarrados de la promesa de la palabra de Dios. Y usted recuerda, y como dice, ¿te acuerdas que habíamos comentado que el 40 tiene un significado en hebreo que quiere decir periodo de prueba, purificación, preparación para una nueva etapa? Fíjese, toda la numerología pues tiene algo que ver, va, nos habla en las escrituras, va. Pero fíjate, otro ejemplo, amigos, que quisiéramos compartir con ustedes, va. Vamos a ver aquí un versículo más. Parece que es este. O es este. Nos falló aquí, se nos movió. Pero fíjese, otro ejemplo que tenemos en la escritura, va. Cómo Dios llama a Abraham, fíjese. Pero dice, ahí se los leo ahí, el versículo, pues del 1, hermano, leamos. Dice la escritura, dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Pero fíjese cómo Dios le llama a este hombre, a Abraham, que es el padre de la fe. Se le conoce como el padre de la fe, hermano. Porque fíjese
¿qué persona va a sus 75 años pensaran, se tomaron una decisión de dejarlo todo, hermano? O amigo, va. Ya una persona grande de edad. Era, claro, era muy rico, tenía muchos bienes, ya estaba establecido en un lugar. Hermano, pero eso es un ejemplo para nosotros como hijos de Dios, ¿va? Pero de 75 años, hermano, y me imagino que la misma, pero los vecinos, tal vez las personas que lo conocían, tal vez hasta otros familiares, ¿va? Pero a los 75 años, un hombre ya avanzado en edad, que porque dice que Dios le dijo, se va a ir, se va a ir a un lugar desconocido. Pero fíjese la fe de este hombre, pues se conoce como el padre de la fe. Pero qué fe la de este hombre, hermano, ¿verdad? Dios le dijo, deja a tus parientes, aquí se lo pongo rápidamente. Entonces, aquí está. Pero Dios le dio una palabra, va. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja a tu tierra, fíjese, tus parientes y la casa de tu padre para la tierra que yo te voy a mostrar. Es como, y no como Dios nos habla a través de la Escritura a nosotros, hermano, que nos dijo que dejemos el mundo, dejemos todo lo que estamos viendo, todo lo material, y lo sigamos a Él, hasta una tierra que Él nos ha prometido. Claro, es en la otra dimensión, una salvación. Y es una trayectoria que nos habla, va, también cómo el creyente tiene que despojarse de todo. Y caminamos por la fe hacia una meta invisible que aunque nuestros ojos no lo pueden ver, nosotros lo creemos y la saludamos en nuestra fe, porque sabemos y tenemos la certeza que así será, que hay una patria celestial, hay una Jerusalén celestial, hay una nación, un lugar donde los hijos de Dios van. Pero el Señor es real, amigos. Sus promesas, la palabra es real. Y hay una mejor vida. Hay una mejor vida que esta. Y es en el Hijo de Dios, creyendo en su palabra, en sus promesas, ¿va? Pero fíjese, pero este hombre, Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, déjalo todo y te voy a llevar a un lugar donde y claro, él era muy rico, Abraham, y yo te voy a bendecir. Fíjese, el Señor le empezó a decir que lo iba a bendecir y que a través de ti bendeciré todas las familias de la tierra. Y mire, hermano, y quiero que usted entienda algo, que es algo que Dios te dio una promesa. Dios sí, Dios nos salvó. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Fíjense, las promesas de Dios, la Escritura. Pero eso no quiere decir que Dios no nos deje, no nos pruebe a ver cómo está nuestra fe. Y a Dios permite ciertas cosas para que uno se afirme, para que así su fe se asimiente. Ahí está un José. Fíjese, fue vendido por sus hermanos. Fíjese que David fue llamado como rey, pero andaba huyendo de Saúl. Y ya era rey, fíjese cómo Dios lo llamó. Y cómo Dios nos llama a nosotros, hermanos, pero hay un proceso. Hay un proceso para que uno crezca, para que uno vaya madurando, para que vaya desarrollando, para que se afirme. Pero fíjese, este hombre a los 75 años, dejarlo todo. Hay personas tal vez grandes, tal vez avanzadas en la edad, de apenas se convirtieron a Cristo. Y a veces les cuesta a uno entender, va, que uno depende de Dios ya, hermano. Nosotros dependemos de Dios, caminamos por la fe. Y el justo por la fe vivirá. No estoy diciendo que te olvides de tus planes, tus cosas, va, no. Pero ahora dependemos del Creador. Dependemos del Señor. Ahora Abraham tenía que aprender a depender del que lo llamaba. Fíjese. Claro, el Dios le había dado la promesa, yo te bendeciré y a través de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Pero fíjese, la primera sale él, pero la primera, aunque él sale, obedece la promesa de Dios, pero de como que él llevaba su plan propio, hermano, también, porque en vez de apartarse
dejar a su familia se lleva a Lot, fíjese. Se lleva al papá, se lleva a Lot, a su sobrino. Como que lleva un plan paralelo, fíjese, al plan de Dios. Pero la orden de Dios fue que lo dejara todo. Y claro, tuvo un conflicto en el camino. Pero fíjese, si quiere, sigamos leyendo otro versículo rápidamente. Pero fíjese, algo que yo quiero que usted entienda, hermano, que Abraham, donde quiera que él llegaba, en cualquier lugar que él llegaba, levantaba un altar. Le hacía homenaje al Señor, empezaba a adorar a Dios en su trayectoria. Y es algo que nunca se vira en la escritura que lo hiciera, fíjese, sino Abraham. Abraham, donde quiera que iba, levantaba altar, bendecía a Dios, hacía homenaje a aquel que lo llamó. Y muchas veces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Levantar altar al Señor, bendecirlo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación de nuestras vidas. Porque es fácil, hermano, buscar a Dios cuando estamos bien apretados, ¿verdad? Que es cuando la gente busca al Señor. En la necesidad, en la persecución. A veces es fácil, ¿verdad? Porque toda la gente cuando se mira en la situación difícil es cuando busca a Dios. Pero la abundancia, cuando todo sale bien, es cuando muchas veces uno no lo busca. Pero Abraham, hermano, ese levantaba altar, levantaba homenaje al Señor siempre. En cualquier lugar, usted lo puede ver en la escritura, que él siempre levantaba altar, levantaba homenaje al Señor. Y aunque aunque él se le conoce como el padre de la fe, él tuvo un titubeo, hermano. Cuando fue apretado en el hambre, fíjese, si quieres, aquí se lo leemos rápidamente. Pero fíjese, Génesis 12. Usted puede leer esos capítulos, ¿verdad? Yo no tengo mucho tiempo, hermano, pero quiero que usted lo medite y lo lea. Génesis 12. Pero después de que va rumbo a la tierra donde el Señor le dio la promesa, lo mandó, dice que hubo una gran hambre, fíjese. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimento en toda aquella región. Y Abraham se fue a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada que comer en el lugar donde vivía. Pero fíjese que no vamos a meter tanto a leer, ¿va? Pero usted lo puede leer ahí. Pero que él se hizo una decisión, hermano, sin consultar a Dios. Pero fíjese cómo Dios lo dejó y sintió hambre, hubo hambre. Aunque Abraham siempre levantaba, tuvo una decisión, agarró su plan y se movió, fíjese, se fue a Egipto, donde le fue mal, ¿va? Pero Dios, él agarró se salió de la voluntad de Dios. Se estaba metiendo en unos aprietos, en unos líos, Abraham, fíjese, pero Dios lo sacó y otra vez lo introdujo en su voluntad, el Señor, fíjese. Usted lo puede leer, ya no me voy a meter mucho en los detalles por el tiempo, va. Pero muchas veces así tomamos nosotros decisiones, hermano. Cuando nos vemos en aprietos, nos vemos en unas circunstancias y a veces uno quiere resolver las cosas en vez de consultar a Dios, hermano. O amigo, va. Tal vez tú estás a punto de tomar una decisión. A veces es mejor consultar a Dios o darle tu vida al Señor. Pero es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios y pedirle su dirección. ¿Será que esto está en tu voluntad? Porque a veces como seres humanos nosotros tenemos nuestros planes y hacen conflicto con los planes de Dios. Hay algo de ahí tenemos que desarrollar nuestra fe, hermano. Ser sensibles a la voz del Espíritu. A ver si estamos dentro de la voluntad de Dios o nos estamos saliendo. Fíjese que a todos nos cuesta, como hijos de Dios, aprender a depender del que nos llamó. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Israel no aprendió en el desierto, hermano, y puede quedar postrados en el desierto. Pero Dios, y algo que yo quiero que tú te lleves en este día, que Dios quiere que aprendas o que aprendamos a depender de Él. Y no seamos ligeros a tomar decisiones. Si quieres, sigamos. Aquí vamos a ver otro versículo. No sé si era lo leímos.
Pero fíjese, otra prueba para Abraham. Otra esa que ya leímos, disculpe. Pero viene, Dios lo vuelve a probar, fíjese, hermano. Aquí lo tengo repetido. Pero Dios vuelve después de que pasa una, él se mete en unos líos, pero Dios lo saca primero. Deja tu tierra, tu parentela, y ve a la tierra a la cual yo te voy a llevar, va. Y te bendecirá tu descendencia, va. Le empieza a decir el Señor la promesa. Y este Abraham creyó y salió obedeciendo la voz de Dios. Aunque del camino va, él tomó a veces él se dejó ir por la necesidad, va, cometió un error, pero después le pide a su hijo, fíjese. Yo nomás le estoy aquí repasando la historia, pero le probó la fe otra vez. Y como que aprendió Abraham, hermano, ahora sí, va, porque y usted con esa historia que Dios le pide a su hijo lo que más amaba. Y Abraham no duda, sino que obedece. Y por cuanto tú no me negaste a tu hijo, lo más valioso que tenías, fíjese lo que el Señor le dice. No sé si es ya se nos pegó el texto. Aquí está, fíjese. Pero fíjese, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. Y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho, fíjese. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, fíjese. Y usted puede seguir listo ahí, hermano, pero fíjese, pero lo prueba otra vez Dios a Abraham en su fe. Claro, y venimos nosotros también la bendición. Pero nosotros vamos a ser probados, hermanos, para que crezcamos, para que maduremos en Dios, para que nuestra simiente o nuestra fe esté fuerte para cuando vengan los embates, los ataques. Porque el trabajo de Satanás es apartarte de los caminos de Dios, hacerte dudar de la providencia de Dios. Es difícil caminar por fe, hermano, porque se oye fácil, pero fíjese, pero Dios es maravilloso y grande, que uno deja, cuando usted pasa la prueba es cuando usted ve el poder de Dios, el poderío, la mano poderosa de Dios. Así como Israel lo vio en el desierto, aunque por la dureza de sus corazones se postrados. Pero es cuando ve la gloria de Dios, cuando uno vence, cuando pasa una y otra, porque esa es la vida del creyente. Ir creciendo, ir madurando, ir desarrollando una vida espiritual. Pero quiere que aprendamos a depender de Él. Y claro, a veces hay una voluntad y un plan de Dios para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aceptarlo y entenderlo. Tenemos que aprender a entender esa voluntad. Porque a veces hay, como que chocan a veces nuestros planes con los de Dios, hermano. A veces uno tiene proyectos, tiene planes, ¿verdad? Y es donde uno a veces tiene que, pues, entregárselos a Dios. O ponerlos, hermanos de Dios. No te digo que no tengas tus planes, tus objetivos, ¿va? Tus deseos, ¿va? Pero siempre tienen que estar dentro del plan de Dios para tu vida, para nuestras vidas. Lo que quiero que tú te lleves es esto. Que Dios va a probar nuestra fe para bien, para que te mantengas fuerte, especialmente en estos últimos tiempos. Satanás está atacando y buscando la manera de apartarte de los caminos de Dios, de hacerte negar tu fe. Pero el justo por la fe vivirá. Caminamos por los ojos del Espíritu, viendo a lo invisible, acariciando las promesas las de Dios. Y es donde tú vas a ver el poder de Dios, la grandeza de Dios en tu vida. No dudes, hermano, de quién te llamó, de quién nos ha llamado
a servirle. Tenemos un propósito de servirle al Señor. Y claro, amigos, tal vez ustedes se quedan de qué estará hablando este hermano, ¿va? Pero lo que yo les quiero decir es que ustedes pueden ser parte de esa bendición que Dios tiene. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una vida eterna, hay una salvación. Así como al principio hablábamos de cómo Dios le dio una advertencia a un hombre y le dijo que construyera una arca, porque iba a destruir toda toda esa humanidad, o todas esas, por la maldad iba a destruir. Pero hay una oportunidad para todos, porque otra vez dice la palabra de Dios que el Señor viene y viene por aquellos que le creyeron, aquellos que se apartaron del mal, del pecado, y tratar una vida y llevar una vida de obediencia en su palabra, una vida de obediencia y de santidad, creyendo su palabra. El Señor viene, dice la palabra de Dios. Y no le digo yo, la Escritura lo dice. Y si está, y yo, hermano, yo creo, no hay duda en mi corazón. Y se lo aseguro aquí delante de Dios, de todas las personas. Yo no dudo en mi corazón que Cristo viene. Yo sé en quién he creído y quién me ha llamado. Pero el Señor viene. Y viene pronto. Porque vienen cosas para este mundo. Porque se va a cumplir la Escritura, la palabra de Dios. Y tú puedes escapar, amigo, que me estás viendo, con solo hacer esta oración de fe. Porque es por la fe, como te digo. Porque la palabra dice en Romanos 19 que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú lo crees y repites esta oración en este día conmigo, tú vas a experimentar lo más maravilloso que puede experimentar un ser humano, es recibir al Espíritu Santo de Dios, donde tus ojos se abrirán para un nuevo amanecer. Y yo te invito para que tú cierres tus ojos en este día y repitas conmigo esta oración tan sencilla, pero que va a transformar y cambiar tu vida para bien. Ahí donde estás, cierra tus ojos y si es tu familia, bendito sea Dios, tómate de la mano con ella, con tus hijos y repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que he sido un pecador, que he llevado una vida de desobediencia, pero en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y te invito para que tú entres en mi corazón y que de hoy en adelante tú seas el Señor de mi vida. Si tú has hecho esta oración, créelo, que el Espíritu de Dios ha entrado en tu corazón. Cristo ha entrado en tu corazón. Lo que tú tienes que hacer es buscar una iglesia donde congregarte, donde se te enseñe lo que el Señor quiere de ti. Donde se te enseña a apartarte del mal, a vivir una vida de santidad, una vida donde tú puedas agradar a Dios, donde puedas crecer, desarrollar, aprender de la Escritura. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida, amigos. Nos ha avanzado el tiempo, pero les recuerdo que cualquier necesidad, déjanos saber a través de Messenger. Siempre estamos aquí listos para contestar. Y recuerde, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen una iglesia donde congregarse ahí, donde quiera que estén, amigos, en cualquier parte del mundo donde me ven. Busquen una iglesia de restauración, donde se predique el evangelio de poder. El evangelio que restaura, que cambia, que transforma los corazones. Porque es el evangelio, es lo que Dios hace, transforma vidas. Busquen al Señor, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios me los bendiga a todos, amigos. Hasta la próxima. Gloria a Dios.